Ok, ahí está. Bueno, ya está grabando otra vez. Entonces, lo que les comentaba es que tenemos estas variables que van a ser nuestras, digamos, nuestras variables de interés para modelar. Tenemos su media, tenemos su desviación estándar y sabemos que son normales. Entonces, eso es para modelarlas, digamos, por separado. Ahora, si recuerdan, también hablábamos en el capítulo 8 de que muy pocas veces tus variables de interés se van a mover independientemente la una de la otra. O sea, por ejemplo, piensen ustedes en las unidades de ventas, que aquí tengo resaltadas en verde, y en el precio de ventas. ¿Están de acuerdo que cantidad y precio tienen alguna correlación, no? O sea, muy seguramente si vendes más, eso implica que vas a tener un precio de venta más alto, ¿no? O sea, muy seguramente va a haber mayor demanda. Entonces, no sería correcto decir que la variable aleatoria que son las unidades vendidas sean independientes del precio de venta. Porque naturalmente debería haber una correlación entre estas dos. Y así como ese ejemplo que les mencioné, seguramente hay una correlación entre las demás. O sea, todas de alguna manera o sea, las 5 variables están correlacionadas la una con la otra. Y eso es lo que el ejemplo te dice que modeles así. Te dice, ocupa esta matriz de correlaciones para modelar la dinámica de cómo se comportan las parejas de variables aleatorias. Entonces vean que todas las correlaciones son de un medio, ¿no? 50% de correlación entre ventas y unidades, 50% entre todo. O sea, eso no es realista, simplemente es un ejemplo para que vean que si quisiéramos modelar la dinámica de correlación, tenemos que hacer una matriz de ese estilo, ¿no? Donde estamos correlacionando cada variable de interés con una de las otras. De manera que tenemos pues, todos los pares posibles, ¿no? O sea, valor de rescate con todas las demás, ventas con todas las demás, etcétera. ¿Sí queda claro? Entonces, esa es la dinámica que tienen que tener siempre en mente cuando estén modelando muchas variables. Recuerden, esto es simulación multivariada, entonces no solamente basta con modelarlas separadamente, que es lo que te da este cuadrito, poder modelar bajo el supuesto de normalidad cada una de las variables, sino su dinámica de correlaciones entre pares. Okay, entonces, eso es, digamos, lo fundamental para hacer simulación. Entonces, después de esto, pues lo natural es primero simular las variables de interés. O sea, ahorita no, fíjense cómo no he hablado nada del DCF. Nada más les he dicho, miren, esto es simulación, tiene 5 variables, tienen estos parámetros, son normales, y tienen estas correlaciones entre ellas. Eso es todo lo que he dicho. Y de hecho, vamos a saltarnos de aquí a simular. Antes de hacer el DCF, vamos a simular. Y después ya les explico el DCF. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos la simulación? Eso lo pueden ver en la hoja 3 de, bueno, en la hoja Q3 Random Numbers, que está aquí. Entonces, o sea, ¿cuál es la idea? Voy a pegar como screenshot este cuadrito de variables para que se acuerden de qué son. Las voy a pegar aquí nada más para tenerlas como referencia, ¿no? Entonces, estas son las 5 variables de interés. Entonces ahora pues me voy a la hoja donde propiamente vamos a hacer la simulación. Entonces digo, a ver, tengo 5 variables de interés, desde salvage value hasta la razón cash expenses entre total revenue. Si tengo 5 variables que son aleatorias, entonces tengo que simular 5 cosas, que son esas 5 variables. Entonces tenemos que simular 5 números normales estándar. Tenemos que generar 5 series de randoms normales estándar, que no van a tener correlación por lo que les había dicho la sesión pasada, de que si tú generas números normales estándar al azar en Excel, los pares de números no tienen por qué tener ninguna correlación entre ellos. Son números generados totalmente de manera aleatoria, no siguen ninguna dinámica. Entonces, estas 5 columnas de aquí corresponden a simulaciones, en este caso son, me parece que 1000 simulaciones, si ven, del 1 hasta el 1000, son 1000 simulaciones de números aleatorios, que son randoms, metidos en una normal estándar inversa. ¿Qué te da esa fórmula? Números normales estándar aleatorios generados por Excel.
¿Por qué lo hago 5 veces? Porque son 5 variables de interés. ¿Sí queda claro? Entonces aquí solamente hay que generar 5 series de 1000 números aleatorios. Fíjense, la fórmula, no importa dónde pique, es lo mismo. Entonces, estas son 5 relacionar, ¿no? Lo voy a poner en rojo para que vean que estas no sirven aún, porque no respetan la dinámica de correlación de la que yo les había hablado en la hoja anterior, que es que todas tienen que tener correlación de 0.5 entre pares. Entonces, esta correlación tenemos que forzársela a los randoms que generamos. ¿Cómo lo hacemos? Con Cholesky. Entonces, tenemos que obtener una matriz de Cholesky para pasar de estas no correlacionadas, de estas 5 columnas no correlacionadas, a columnas sí correlacionadas, ¿no? Entonces, esas las voy a poner en verde porque son las que nos van a servir. Entonces, no correlacionado y sí correlacionado, ¿no? Entonces, la matriz de Cholesky se hace simplemente aplicando la fórmula de Cholesky. Y aquí se ve muy rara mi fórmula porque está referenciada como un archivo, pero es la fórmula Cholesky 2, ¿no? Entonces, simplemente es aplicarle Cholesky 2, ¿a qué cosa? A la matriz de correlaciones original. Literalmente le pones Cholesky 2 y metes la matriz de correlaciones así como está, que es una matriz 5×5. Cuando tú le das Enter, eso te arroja esta matriz de Cholesky. Entonces, ahora sí, utilizando esta matriz de Cholesky, podemos correlacionar las variables que anteriormente no tenían correlación. Podemos volver las columnas rojas hacia las columnas verdes. ¿Cómo lo hacemos? Con la fórmula que está aquí. Es la multiplicación matricial de todo el rango de los 1000 números, o sea, de las 1000 rows y 5 columnas de los números aleatorios que generamos, todo ese rango azul. Entonces, mmul de eso por la matriz transpuesta de Cholesky. Le das Enter y eso automáticamente te arroja otra vez 5 columnas y 1000 rows. Pero estas ya están correlacionadas. Entonces ya podemos trabajar con estas 5 columnas. ¿Por qué? Porque estas 5 columnas sí respetan la estructura de correlación que nos dice esta matriz de acá. Bueno, no esa matriz, sino esta matriz que es la de correlaciones original. ¿Queda claro? Y una vez que ya tenemos eso, pues decimos, a ver, estos números son los que son la base para poder simular todas las variables aleatorias que nos pide el ejercicio, que en este caso son 5. Cada columna va a ser una variable, entonces la Z1 le va a corresponder al salvage value. La Z2, que es esta columna, le va a corresponder a las ventas. Z3 al crecimiento de ventas, Z4 al precio de ventas, Z5 a la razón cash expenses entre revenue. Entonces, eso que está aquí lo voy a escribir acá, ¿no? Salvage value, sales, unit sales growth, sales price y la razón cash expenses total revenue, ¿no? Nada más que fíjense en algo. Estos números aleatorios son normales estándar. Tienen media 0, varianza 1. Eso no nos va a funcionar para la simulación, porque la simulación nos está diciendo que los numeritos que tenemos que generar tienen media esto, desviación estándar esto, para salvage value. Para ventas la misma cosa, ¿no? Entonces tenemos que hacer que estos números aleatorios que son normales estándar ya dejen de ser normales estándar y se vuelvan números que sí representen lo que queremos. Entonces fíjense en salvage value. Lo que hice con salvage value, digo, chance no se alcanza a ver aquí. Ah, bueno, de hecho sí, porque aquí tengo pegados los mismos datos de la primera hoja. Entonces lo único que hice fue, tomé la Z1 primera fila, la multiplico por la desviación estándar de 500, que es la desviación de salvage value, y le sumo 2000, que es la media. Entonces, al hacer esto es como hacer lo opuesto de estandarizar, es desestandarizar. Es multiplicar por la desviación estándar, sumar la media, eso hace que estos numeritos que eran normales estándar se vuelvan normales nada más, con media lo que dice aquí, desviación estándar lo que dice aquí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Sí, exactamente, porque, o sea, la lógica aquí es simplemente, a ver, quiero simular el valor de rescate. ¿A ti te suena que esto sea un valor de rescate? O sea que
.31 sea un valor de rescate. No, porque las unidades en las que te lo dan te están diciendo que la media son $2,000. Y esta cosa te está diciendo $0.31. Eso no tiene sentido. Pero tú al estandarizarlo, perdón, al desestandarizarlo, ya te salen valores de rescate que están en las unidades que quieres, ¿no? $2,000, pues sí tiene sentido, ¿no? Está cerca, $1,800. Entonces, la lógica ahí es que no tiene sentido simular sobre números que no tienen la escala que necesitas tú. Porque esta columna no son valores de rescate, pero esta sí. Simplemente por las unidades, ¿no? Ve las magnitudes de los números. Entonces, sí, justamente. De hecho, es una cosa muy similar a cuando te dicen, por ejemplo, en el bar. ¿Te acuerdas que en el bar lo que hacías, digo, para que recuerden un poquito, en el bar lo que haces es sacar las zetas, o sea, para sacar del bar, por ejemplo, en el ejercicio creo que era el 2 que hicimos, sacábamos las zetas gorrito al revés, que son las zetas simuladas, ¿no? Luego no sé si recuerdan que las multiplicábamos por la sigma, exactamente, pues ¿qué crees que es esto? Esto es desestandarizar. Y acuérdate que la media es 0, ¿no? Entonces, esto, la media no importa. Por eso nada más es z por sigma. Es exactamente lo mismo. Entonces, la lógica es simplemente hacer que esos numeritos que te salieron se vuelvan de la escala, de la naturaleza que necesitas. ¿Ok? Entonces, pues sí, siempre que te den una media y una desviación estándar, hay que multiplicar y hay que sumarle. Entonces, una vez que ya haces esto, le voy a poner aquí en grande para que quede muy, muy claro que estos números son los, digamos, useful for simulation, ¿no? O sea, solamente estas 5 columnas que salieron aquí ya sirven para simular. Todo lo demás, o sea, es más, se pueden olvidar, una vez que hicieron todo esto, todas estas columnas de aquí, las que están abajo de lo rojo y de lo verde, ya olvídense. Lo único que sirve es esto azul. Esto es el resultado de todo lo que hicimos y es lo que nos va a servir. Porque ya tienen las unidades correctas, ¿ok? Entonces, más, no es mala idea ya ocultar todo esto para que esto no haga bulto. Nada más pues, oculto. Entonces, lo único que queda son estas 5 columnas de las variables de interés, que son las simulaciones de los valores que podría tener el valor de rescate este año, las ventas el año siguiente, el crecimiento de ventas para todos los años siguientes, el precio de ventas para el año siguiente y la razón cash expenses entre todo el revenue. ¿Hasta aquí todo claro? Entonces, una vez que ya tienes esto, aquí ya se acabó realmente la simulación. O sea, simular es esto, es sacar estas 5 columnas. Lo siguiente es DCF. Pues para que lo tengan como en mente, ¿no? Hasta aquí se quedó simulación, lo siguiente es DCF. Entonces ahora sí, ¿cómo vamos a hacer el DCF? No tengo exactamente los enunciados de cómo era la pregunta, pero creo que el ejercicio les daba como les decía primero cómo se vería un DCF determinista. O sea, esta cosa de aquí, según yo, es un DCF determinista. ¿Qué significa eso? Sin simulación. O sea, esto es como lo que te enseñan en FinCorp, que te dicen, haces una estimación puntual de cuánto va a valer mañana algo, le pones un growth de 5% o lo que sea, y te armas un DCF. Este es el DCF que haces en finanzas corporativas. Y esto exactamente, pues, se llama determinista porque no tiene nada aleatorio. Ujú. Entonces, ¿esto para qué te lo da sí, justo. Gracias, Aranza. Sí, sí, mejor para ir como más paso a paso, ¿no? Entonces, a ver. Bueno, sí, ya saben que estos ejemplos de DCF, digo, sobre todo estas cosas del CFA traen como mucha paja, ¿no? Te dan mucha explicación y este, luego no es tan útil, pero a ver qué cosas son útiles aquí. Fíjense que esta cosa es la Table 25. Table 25 es ese ejemplito pegado, ¿no? O sea, es literalmente lo que viene en la Table 25. ¿Para qué les da el libro este ejemplo? Para que vean cómo se ve un DCF sin simulación. O sea, así es el DCF sin simulación.
para que tengan, digamos, la imagen mental de qué están haciendo antes de meterle las complicaciones de la simulación. Entonces, esto nada más es el ejemplo de finanzas corporativas, de cómo se vería el DCF si no supieran simular. ¿Sí queda claro? Entonces digo, pues vean un poquito la estructura de esto. Al inicio van a hacer una inversión neta en capital fijo, bueno, en activo fijo de 20,000 dólares. Después va a tener un valor de rescate de $1,200 porque van a alcanzar a vender esta cosa. O sea, digamos, el activo fijo lo van a vender hasta el año 5 y hay que multiplicar eso por 1 menos tax porque va a ser la venta después de que el fisco te quita impuestos por vender, ¿no? Los revenues, pues ya sabes, que van a ser las ventas en el año 1 multiplicadas por el crecimiento en ventas. El crecimiento en ventas va compuesto al número de años al que te refieres. En este caso es al año 0. Porque el primer año no hay crecimiento en ventas, ¿no? Porque el crecimiento aplica a partir del año 2, ¿no? Y el precio de ventas, pues es $5, ¿no? Entonces, básicamente es precio por cantidad, por crecimiento en unidades vendidas, elevado a la número de años que lleva creciendo. ¿Sí? Los cash expenses, pues ya saben, son la razón cash expenses total revenue. Entonces, total revenue es esta columna, perdón, esta fila. Entonces, va a ser la razón cash expenses total revenue por revenue. No, porque si multiplican revenue por esa razón, nada más les queda cash expenses. No sé si lo vean. Sí, ¿no? Depreciation es fixed capital entre los 5 años. O sea, esta es línea recta. Exactamente. Y pues aquí sacan su operating income before taxes, que eso es su EBIT, ¿no? El EBIT es sumar revenue más cash expenses más depreciation, ¿no? Luego le aplican los impuestos. ¿Cómo salen los impuestos? Pues nada más son EBIT por tax. Ahí está, $3,000 por 40% de tax. Después, ahora sí al EBIT le quitan el tax, entonces les queda EBIT por 1 menos tax, que esto en finanzas corporativas le llaman NOPAT. Y ya a partir de esto le tienen que hacer los ajustes de cash para llegar al free cash flow, ¿no? No sé si se acuerdan que es NOPAT más depreciación, bueno, más non-cash charges, eso les da el cash flow. No, bueno, ya saben, menos los cambios en el net working capital, bueno, incrementos en el net working capital, menos el CAPEX. Pero pues aquí ya es directamente nada más sumar la depreciación, llegar al cash flow y descontar los cash flows, ¿no? Entonces, esto es el DCF, digamos, nada más está aquí como todo con formulitas lo que viene en la Table 25. Entonces, esto mismo lo tenemos que hacer, pero 1000 veces. Entonces, imagínense que esta cosa le hacen como flip. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Imagínense que esta parte de acá se vuelve filas, perdón, se vuelve columnas, y esta parte de acá se vuelve, lo que estoy diciendo, sí, o sea, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, vean aquí, Year 1. Year 1 corresponde a esto. Este es el año 1. O sea, esto sí sigue siendo como columnas. Pero todas estas cosas que puse en este circulito también van a estar en columnas para poder hacer la simulación. O sea, fíjense a qué me refiero con esto. Fixed capital, columna. Revenue, columna. Cash expenses, columna. Depreciation, operating income, taxes. O sea, es el DCF de acá, pero en columnas. Y para cada año, los estoy agrupando todos. Esto es como primer año. Después viene esto de acá es segundo año, otro color. Y luego este de acá es tercer año. Pero los rubros que están ahí son simplemente los mismos del DCF determinista. ¿Sí? Vean, hasta Year 5.
¿Y de dónde salen esos 5 años? Pues de acá, que hay que modelar 5 años, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es el DCF de acá volteado. ¿Por qué? ¿Por qué está volteado? Porque tenemos 1000 simulaciones, vean. O sea, hacer simulación es como hacer este DCF, pero 1000 veces, utilizando los datos que nos salieron acá. Utilizando estos números como inputs. ¿Sí queda? Por eso, o sea, si tenemos 1000 números de estas 5 variables de interés, entonces tenemos que hacer 1000 DCFs. Por eso tenemos 1000 filas aquí. Por eso hubo que voltear las columnas, digamos, para poder hacerlo así, ¿no? Para que fuera más fácil. ¿Sí queda claro? Entonces esto es año 0, año 1, y vean, Revenue, Cash, Depreciation, ¿no? Revenue, Cash, Depreciation. Entonces es nada más un DCF volteado. Entonces fíjense que, o sea, vamos a hacer el año 1 nada más para que vean cómo es. ¿Están de acuerdo que Fixed Capital es $20,000 y eso no lo modelamos? Sí, o sea, vean aquí como no hay Fixed Capital en ninguno de estos. No simulamos Fixed Capital. Entonces lo tomamos determinista como un valor. Vean cómo para todas las 1000 simulaciones siempre es $20,000. No cambia. Entonces para el año 0 el único cash flow que hay es una salida neta de $20,000. $20,000, ¿por qué? Porque tuvimos que comprar maquinaria, activo fijo para empezar el proyecto. Después vámonos al año 1. Entonces vamos a empezar con la primera fila del DCF determinista, ¿no? Que es revenue. ¿Se acuerdan cómo es Pues revenue nada más es precio por cantidad, ¿no? Entonces, fíjense qué columnas estoy agarrando aquí. Estoy agarrando la M3 de la hoja de Random Numbers y la O3. Entonces, a ver, vamos a ver. M y O. La M3 es ventas. Esto es cantidad, esto es Q. Y precio de ventas es la O. Entonces es como precio por cantidad. ¿Sí lo ven? Es este por este. Precio por cantidad es revenue, ¿no? Entonces, pues eso es justamente lo que tenemos aquí. Ahora vámonos a cash expenses. Cash expenses es revenue por la razón cash expenses entre revenue. Exactamente, esa es la columna P de acá. Entonces vean, aquí está la columna P es cash expenses entre revenue. Entonces vas a multiplicar cash expenses por revenue, que es lo que está haciendo esta de acá. ¿Sí? Revenue por la celda P3 de la hoja de random numbers. Después vámonos a depreciación. La depreciación es determinista, esa no la modelamos, fíjense. Salvage value sí, pero lo demás no, o sea, en ninguna de estas partes hay depreciación. Entonces la vamos a tomar como línea recta. Entonces, aquí en cualquier simulación va a ser 4000 de depreciación, que es lo mismo que hicimos en el determinista. Después, ahora sí, operating income. ¿Cómo sacas operating income? Pues es revenue menos cash expenses menos depreciation. ¿Ok? Que es nada más la suma de esas tres cosas, ¿no? Y después, los taxes serían operating income multiplicado por la tasa de interés que tenemos, que es del 40. Entonces, ¿sí ven cómo estamos armando nada más el DCF, pero volteado? O sea, digamos, o sea, para que les quede súper, súper claro, porque es muy importante. Si yo pusiera como esta línea amarilla horizontal en la primera simulación, esto es un DCF. Vean, llegué hasta el Net Present Value. Ese es un DCF de los 5 años. A eso me refiero con hacer 1000 DCFs, porque cada fila es un DCF. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos a seguir. Taxes, pues ya les dije, era multiplicar operating income por la tasa impositiva y ponerle un menos porque es negativo, es una salida de dinero, pagar impuestos. Después, el operating income es quitarle a el operating income after tax es quitarle a operating income impuestos, entonces pues nada más es sumar operating income menos impuestos, o más menos impuestos, ahí está. Después hay que sumar la depreciación, porque es un non-cash charge.
Es una partida virtual, entonces como no es salida de efectivo hay que sumarla. Y finalmente sacamos el cash flow, que es nada más sumar operating income after tax más depreciación. Y sacar el valor presente, que es descontar esta cosa a la tasa de la celda C9, que es la tasa de descuento. En este caso esta sería su WACC. WACC de 12% elevada a la 1, ¿no? ¿Por qué a la 1? Porque es el primer año. O sea, estos cash flows ocurren al final del primer año. Entonces, pues vean que en el año 2, digo, ya no lo voy a hacer con tanto detalle, pero es lo mismo, ¿no? El año 2 va a ser el revenue del año anterior multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento del revenue. O sea, esto que tengo aquí resaltado, no sé si lo vean, es 1 más un numerito de la hoja de random numbers, y eso elevado a un número que en este caso es el año en el que vamos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que en el año 1 revenue fue price times quantity, ¿no? Multiplicamos precio por cantidad, eso fue revenue. En el año 2, el revenue va a ser el revenue del año pasado multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento del revenue elevado a la 1. Ahora, la tasa de crecimiento, ¿de dónde la sacamos? Pues esa la simulamos, si recuerdan. La tasa de crecimiento es esta. Entonces vamos a agarrar esta tasa de crecimiento de aquí. Entonces vamos a hacer 1 más la tasa de crecimiento, paréntesis, elevado a la 1, multiplicado por el revenue del año pasado. Eso es lo que tenemos aquí. 1 más la tasa de crecimiento, elevado a la 1, multiplicado por el revenue del año pasado. ¿Ok? Después cash expenses. Como salían, era nada más multiplicar la razón cash por revenue, ¿no? Igual que en el anterior. Exactamente, eso ya no va a cambiar. Depreciación. Exacto, el revenue es el que cambia porque va creciendo a la tasa simulada. Depreciación se mantiene constante. Operating income es nada más sumado otra vez. Taxes es multiplicar por la tasa de impuestos. Operating income after taxes, quitarle impuestos. Sumar depreciación es sumar 4,000 otra vez. Sacan el free cash flow. Sacan valor presente dividiendo a la tasa del 12% al cuadrado. Y ya quedó. Año 3 va a ser revenue, pero ahora multiplicado por la tasa de crecimiento otra vez, pero elevada al cuadrado, ¿no? Y de hecho, así lo hice aquí para que fuera más fácil. O sea, tomo el revenue del año 0, perdón, del año 1, lo multiplico por 1 más la tasa elevada al cuadrado. Que hubiera sido en teoría lo mismo que tomar el revenue del año pasado y nada más elevarlo a la 1, ¿no? Aquí es como quieran hacerlo ustedes. Esto es un DCF, ¿no? Entonces nada más van haciendo que aumente el revenue a la tasa simulada elevada al número de periodos correspondiente. Entonces cash expenses es la misma razón por revenue, depreciación se queda igual, esto ya lo saben. Llegan al present value, descontando por la tasa del 12%, pero elevada al cubo, ¿no? Nos vamos al año 4, lo mismo. Revenue va a ser 1 más la tasa de crecimiento elevado a la cuarta, multiplicado por el revenue del año 1. Todo lo demás ya saben. Es lo mismo, descontamos el flujo, 4 periodos y ya quedó. Año 5, aquí sí pasa algo interesante. Fíjense en el DCF determinista, en este. En el año 5, ¿qué pasa? Ocurre lo mismo de siempre, pero sí se dan cuenta de que se vende la maquinaria. Entonces, aparte de todo lo que les acabo de decir y que ya hicimos 4 veces, hay que sumarle lo que vale la maquinaria al final. Porque eso va a ser una entrada de efectivo. Entonces, nos vamos acá y fíjense que la entrada por la maquinaria la simulamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera simulación vale $1,700, ¿no? En la octava simulación vamos a recibir $2,300, etc. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sumarle al final a todos los mismos cash flows de siempre. Le vamos a sumar el after tax salvage value. O sea, lo único nuevo es esta columna. Entonces, van a agarrar el salvage value de la columna que les acabo de enseñar en la hoja de random numbers y le van a multiplicar 1 menos tax. Porque de lo que les pague la persona que les compra la maquinaria, van a recibir solamente 1 menos tax de eso, ¿no?
porque les cobran impuestos sobre la venta del activo fijo. Exactamente, sí, sí, sí. De hecho, sí, 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 se le suma el revenue. Sí, exacto. Entonces, pues ya saben, es lo mismo. El after tax más el revenue, cash expenses, todo es lo mismo. Finalmente llegan a la... No, de hecho no. No, no, no. No, no se suma revenue, porque acuérdate que esta cosa es como CAPEX negativo. O sea, ¿estás de acuerdo que pagar por maquinaria es CAPEX positivo? O sea, con CAPEX positivo me refiero a que tienes que pagar, ¿no? Sale cash. Si a ti te pagan por vender algo, entonces entra cash. Es como lo opuesto del CAPEX. Entonces acuérdense que es o sea, la fórmula del free cash flow es NOPAT, que es EBIT por 1 menos tax, más, no, perdón, es menos los increases en net working capital, menos el CAPEX, más depreciación. Si se acuerdan de esto, esto es free cash flow, ¿no? Esta es la fórmula que te enseñan en finanzas corporativas. Te dicen EBIT por 1 menos tax, menos los aumentos en net working capital, menos el CAPEX, más la depreciación. Eso te da el free cash flow. Entonces, vender maquinaria al final del proyecto es como tener una entrada de CAPEX, es como tener un menos CAPEX. ¿Sí? Entonces, eso se suma en el free cash flow. Exactamente, hasta el final. Sí, de hecho, vean la fórmula. Es NOPAT, que es la columna AS, más Depreciation, que es la columna AT, más la columna AM, que es el Salvage Value After Tax, que es el CAPEX negativo. ¿Sí? Esto es el free cash. Sí, sí, sí. Esta columna de aquí, sí, justamente por la fórmula que les acabo de poner, esto es free cash flow. Entonces, por eso están haciendo la suma aquí. Ese free cash flow, ya saben, se descuenta. 5 periodos a la tasa del 12% y ya quedó. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? Súper. Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues vamos a enfocarnos nada más en esta fila amarilla que puse aquí. Es como si hubiéramos hecho un DCF solamente usando como dados los valores de la simulación, ¿no? O sea, así quiero que piensen en la simulación. Simular es tomar como si ya hubiera ocurrido la primera fila de números de acá. O sea, toman esto como su realidad y dicen, ¿qué pasaría si esos números ya pasaron? Le sale el free cash flow de la fila amarilla. ¿Están de acuerdo que, o sea, asumiendo que pasó esto, le sale todo esto de esta fila amarilla? Les va a salir un NPV de esa fila amarilla, que es esa simulación, y una tasa interna de retorno. Solamente para la primera simulación. Ahora, si toman como dados los valores de la segunda, entonces les va a salir la segunda fila y les va a salir otro NPV y otra tasa interna de retorno. Esa es la lógica de la simulación. Tomas como si ya hubiera pasado esa simulación, armas un DCF tomando esos números como ciertos, ves que te sale. Después te bajas una fila en simulación, tomas esos valores como ciertos, armas otra vez tu DCF, te sale otro NPV y otra tasa interna de retorno y así sucesivamente. ¿Queda claro? O sea, esa es la lógica de simular. Entonces, una vez que ya hiciste, pues la primera es muy fácil correrlo hacia abajo, ¿no? O sea, digamos, lo que les enseñé a hacer es nada más la fila amarilla, ¿no? Bueno, perdón, me faltó explicarles el Net Present Value. Ese se saca muy fácil, ¿no? Es ponerle a la fórmula de Net Present Value las celdas de todos los cash flows, ¿no? Vean, el cash flow del año 0 lo tomo, ¿no? La celda B30. El cash flow del año 1 en Present Value también lo tomo, ¿no? La columna K, celda K30, ¿no? Después en el año 2, la celda T30. En el año 3, la celda AC30. En el año 4, la celda AL30. Y en el año 5, la celda AV30. Entonces, nada más perdón, eso ni siquiera es con la fórmula de present value. Fíjense que como todos los cash flows que estoy tomando ya están en present value,
Nada más es que hay que sumarlos, ¿no? Súper. Tasa interna de retorno, pues parecido, ¿no? Nada más que en lugar de hacerlo sobre los present values, lo van a hacer sobre los after tax cash flows, ¿no? O sea, lo hacen sobre los free cash flows. Sobre las columnas, free cash flow. Porque acuérdense que la TIR se saca no sobre los flujos descontados, sino sobre los flujos sin descontar. Sí, sí, o sea, esto es nada más obtener la TIR. Entonces sacan la TIR sobre los flujos sin descontar. Entonces vean la celda B30, J30, S30, AB30, AK30, AU30. Entonces para la primera simulación, o sea, imaginando que ocurrió esto, el net present value en ese universo en donde pasó eso sería negativo de $1,967 y la tasa interna de retorno sería del 8.07. O sea, están abajo de su tasa de financiamiento, ¿no? Por eso el net present value sale negativo. Pero fíjense que en la siguiente simulación les fue mucho mejor. El net present value es positivo y la TIR es del doble. ¿Sí lo ven? O sea, la lógica de simular es poder sacar 1000 net present values de qué pasaría. Es un what if 1000 veces. ¿Sí? Última parte del ejercicio. Hazme un histograma de los net present values y de la TIR. Perdón, creo que una de estas, esto es TIR, esto está mal. Aquí debería de ser IRR y esos son los net present values. Entonces nada más te dice, hazme un histograma de los net present values, pues literal es sacar east de esto, ¿no? Para las IRRs es lo mismo, sacar el histogram de esto. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa te pide? Pues te pide que le saques unos estadísticos descriptivos. Te dice, por ejemplo, sácame la probabilidad de que el net present value sea positivo. Perdón, sea negativo. Entonces, cuentas los negativos y lo divides entre el número de datos, ¿no? Sí queda claro. O sea, le preguntas a Excel, oye, ¿cuántos net present values de los 1000 son negativos? Ah, pues eso es el count if. Y luego lo divides entre el número de net present values que te salieron, que son 1000 porque son 1000 simulaciones. Entonces Excel te dice, en 12 de cada 100 net present values tienes pérdida, ¿no? Bueno, tienes un net present value negativo. Para la IRR es la misma lógica. Después te dice, sácame el promedio de los net present values, la desviación estándar, la asimetría, el coeficiente el exceso de kurtosis, promedio de IRR, desviación estándar de IRR, asimetría, exceso de kurtosis. Y ya. ¿Ok? Súper, entonces sí, nos tomamos un ratito, pero bueno, espero que les haya quedado bien claro. Súper, entonces guardo esto con las anotaciones que hice y todo y se los comparto. Súper. Entonces, ok. Entonces es workshop 8. Updated 2. Ok, listo. Perfecto. Entonces, bueno, voy a dejar de grabar este Excel.